secreto que tengo que trasladarles también es que ustedes tienen que saber que esa niña que llora por aquí, un poquito de vez en cuando, es la hija de una amiga que se llama Isabel Roser. Es una de las grandes trabajadoras por la RSE, junto a Jordi Jaumà, a Juanjo, a Marcos, a tantos con los que hemos ido construyendo en los últimos años este camino en favor de la RSE, no como algo que hay que construir para que la empresa, digamos, tenga mejor imagen solo, no como algo que responda a determinadas, a determinadas exigencias del marketing que la empresa tenga que trasladar. Quienes aquí estamos, quienes hemos trabajado tanto en este tiempo por esta idea, hemos llegado a esta conclusión en gran parte porque hay también una motivación sobre el enorme impacto, el enorme papel que la empresa tiene en la sociedad. La cantidad de beneficios que pueden derivarse de las empresas responsables para el conjunto de la sociedad. Yo les confieso que cuando me aproximé hace ya casi 10 años, el año 2001-2002, a la idea de la RSE, era un diputado de base, yo vivía en un partido que estaba en la oposición, leía mucho, estudiaba mucho sobre los problemas sociolaborales que siempre me han preocupado. Me preocupaba mucho la profunda devaluación hacia la que iba caminando el entorno laboral en toda Europa, y pensé que esto de la RSE podía ser un instrumento favorecedor de una mejora en el clima sociolaboral, en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, porque constituía para mí una herramienta, un instrumento, una oportunidad, que esta idea que empezaba a pujar en Francia y en varios países europeos también se instalara en España. Pero conmigo todas estas personas a las que he citado se han ido, integrando en la conveniencia de que la empresa no solamente afectaba a su ámbito sociolaboral, que es uno de sus planos, llamado plano interior de la empresa, fundamental de su actividad, sino que había otros muchos planos sobre los que podía operar produciendo beneficios sociales muy importantes, muchos de ellos de acción social en cantidad de organismos, muchos de ellos de sostenibilidad medioambiental. Hoy lo hemos visto aquí, en cantidad de ejemplos que han sido todos ellos muy bonitos, preciosos. A mí me entusiasman verlos, ¿no? Y todo ello concluye en la idea que nos ha movido para estar en este tema, que es la idea de que la empresa, operando responsablemente, produce efectos muy positivos sobre la sociedad. Y cuando el Estado deja de ser el único agente que produce beneficios sociales, o cuando inclusive el voluntariado, otro de los grandes organismos, otro de los grandes agentes en la cohesión social, en la búsqueda de una protección, en la búsqueda de evitar la exclusión social de mucha gente, cuando esos grandes y tradicionales protagonistas del siglo XX fundamentalmente sobre las políticas de cohesión social van disminuyendo su fuerza y su poder o su influencia, aparece la empresa y emerge la empresa con una enorme fuerza a la que tenemos la oportunidad de exigirle sostenibilidad, responsabilidad y por tanto beneficiarnos todos de los efectos producidos por esas gotas malayas que una tras otra de miles de empresas en todo el mundo van produciendo un progresivo avance en los derechos humanos, en la sostenibilidad medioambiental, en la calidad sociolaboral, en la incorporación de la discapacidad, en tantas y en tantas cosas que tenemos todavía necesidad de mejorar. Es eso lo que nos ha traído aquí. Y nos ha traído aquí en un camino que ha sido un camino de progreso muy importante. En este país nuestro hemos hecho en los últimos 7 u 8 años un avance, yo diría que casi ejemplar en la cultura de la responsabilidad social. Pero queda muchísimo por hacer. Y yo siempre pensé que la idea de la RSE iba a ir creciendo en gran parte como consecuencia de una serie de impulsos que la iban haciendo cada vez más fuerte. Los consumidores que premiaban las empresas en función de una imagen corporativa cada vez de mayor empatía social, los inversores, los que invierten su dinero y premian fondos de pensiones o otro tipo de compras de emisiones financieras de las empresas en función de sus condiciones o de su imagen medioambiental, los medios de comunicación, toda una serie de agentes que impulsaban la idea. Pero yo he llegado a la conclusión
y esta es una especie de pequeña confesión que os hago, de que lo que verdaderamente tiene que impulsar la RSE en el mundo, y desde luego en nuestro país, por ejemplo, es que la sostenibilidad, que la responsabilidad sean condición de competitividad. Es decir, que estamos en un mundo tan verdaderamente complicado, tan incierto, como decía en su brillantísima exposición Juanjo Almagro, de cantidad de dificultades, de turbulencias financieras, de incertidumbres, que a mí me hacen pensar que esto de la RSE, más allá de voluntarismos y de conversiones a los grandes y a los buenos valores, va a ser en gran parte la consecuencia de una cultura que impregne a un país, que impregne a una clase directiva empresarial, para que, siendo los mejores, seamos competitivos. Yo pienso que esta es la clave del futuro. Un futuro, como dice, no sé si es una pintada o es una frase que viene muy bien, un futuro que ya no es lo que era. Porque el futuro no es lo que era. El futuro no es lo que creíamos que iba a ser. Cada vez es más incierto, cada vez es más difícil. Aquí en Europa, por ejemplo, estamos viviendo un debate tremendo, porque la crisis financiera, la crisis económica, ha puesto de manifiesto gravísimos problemas de futuro para Europa. Las grandes incertidumbres de los mercados no son solo porque las deudas soberanas de los países de Europa hayan crecido exponencialmente en los últimos 3 años. No es solo por eso. Hay una cierta duda sobre el futuro europeo. Porque Europa está atravesada por dificultades cada vez más grandes en materia de dependencia energética, en materia de demografía, en nuestra incapacidad para asimilar, para ordenar y para integrar la inmigración. Necesitaríamos 100 millones de personas en los próximos 20 años para mantener la ecuación, la ratio entre activos y pasivos para nuestras seguridades sociales, y no somos capaces de integrar 3, 2, 4 millones de turcos en Alemania, o magrebíes en Francia, o de... En fin, no sigo. No somos capaces. Y necesitamos 100 millones de personas. Tenemos un 80% de dependencia energética. Competimos muy mal con una economía que ha crecido. Con un mundo nuevo. Un mundo nuevo, conviene decirlo, en el que a veces no pensamos, a pesar de que está precipitándose de manera trepidante ante nuestros ojos. No lo vemos bien, pero es un mundo que va tremendamente en cifras, va avanzando de una manera brutal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que China pasó de ser la séptima potencia económica del mundo en el 2004, hace solo 6 años, a ser, como es ya, la segunda potencia del mundo, hoy. Pero va a ser la primera en el 2020, va a superar a los Estados Unidos. Los países emergentes, estos de los que tanto hablamos, y que tampoco conocemos a veces, eran el 30% del PIB mundial hace solo unos pocos años, y hoy son más del 50%. 1.000 millones de personas que en el mundo jamás trabajaron en una economía formal, en empresas, en fábricas, que nunca trabajaron, se han incorporado a la producción en todo el mundo, en los países emergentes, en cualquier rincón del mundo, al que llega la tecnología más avanzada que imaginarse pueda, porque toda la revolución tecnológica es traspasable, todo llega. La informática, las telecomunicaciones, la biogenética, todo llega. Y repito, 1.000 millones de personas que no existían a efectos de la competencia productiva, hoy compiten con Europa, fundamentalmente con nosotros. En fin, se podrían poner 1000 ejemplos más. En el País Vasco decíamos hace muchos años, cuando hablábamos del impacto que tenía el impuesto terrorista de ETA sobre las empresas, solíamos decir, bueno, afortunadamente las fábricas no tienen ruedas y no se pueden ir, porque era verdad que muchísimas empresas se quedaban, y muchísimos empresarios, a los que por cierto quiero hacer un elogio aprovechando la reflexión, se quedaban. Pero ya no es verdad eso. Las fábricas sí tienen ruedas, se ponen y se van con una facilidad enorme a cualquier lugar del mundo. Ya basta ver cómo estamos produciendo nosotros, los españoles, cuando tenemos empresas competitivas e internacionales en cualquier lugar del mundo. Claro, todo es así. En fin, en los próximos años los chinos van a
van a tener unas universidades capaces de formar y de licenciar ingenieros, tantos como el resto del mundo. De manera que la mitad de los ingenieros que salgan en el mundo dentro de pocos años serán chinos. Y creemos que tenemos ventajas competitivas en la I+D, I+I, pero no es seguro que las sigamos teniendo, porque también allí, también en Oriente, invierten más que nosotros en I+D+I. No, en este panorama terrible, que perdonen que sea un poco provocador, pero que creo que no debe de estar fuera de nuestra reflexión, como europeos, más allá de que luego cada país tiene problemas específicos. El nuestro también es concretamente el problema del paro, derivado de ese 60% de parados que tenemos derivados de la construcción y de la implosión del sector inmobiliario. En ese contexto, yo creo que ser responsable, tener empresas sostenibles, es la base de la competitividad. Y pienso que este es el elemento nuclear. Y todo esto que les digo se muestra sobre un telón de fondo de una Europa y de una población y de una ciudadanía y de una clase dirigente empresarial que a veces no ve la fuerza de los acontecimientos, la velocidad de los cambios, de este mundo que viene, de este futuro que no es lo que era, lo que creíamos. A veces se me ocurre esta reflexión cuando miro algo que muchos de ustedes, seguro que todos, hemos tenido oportunidad de ver alguna vez, cuando el sol amanece sobre la línea del fondo del mar, o cuando se mete al final del día, por detrás de las montañas. Es muy fácil pensar que es el sol el que se mueve. Yo comprendo que nuestros antepasados durante siglos pensaron que era el sol el que se movía. Es que viendo el mar, si ves un amanecer, vas viendo cómo va saliendo el sol. Y yo comprendo que esa equivocación presidiera la reflexión de los expertos durante muchos siglos, hasta que llegó Copérnico y dijo que no, y desarrolló la teoría del heliocentrismo, ¿no? Diciendo que no, que el sol era el centro, que quienes nos movíamos éramos nosotros, hasta que llegó Galileo, que tuvo que defenderse ante la Inquisición para decir, oiga, que no, que somos nosotros los que nos movemos, y como no le creían y le condenaron, él acabó con aquella famosa frase, el pueblo se mueve, porque él estaba convencido de que quienes nos movíamos éramos nosotros. Durante siglos, perdonen, y ya termino, durante siglos, nada se ha movido en el mundo excepto Europa. Nada. Era Europa quien pilotaba la evolución y todo lo que ha sido la gran construcción civilizatoria del mundo. Hasta hoy. Porque hoy, casualmente, todo se mueve menos nosotros. He ahí la conclusión más dramática. Todo se mueve, he dicho unas cuantas cifras, podríamos seguir toda la noche. Menos Europa, a la que le cuesta enormemente. Y mira que hace esfuerzos. Y mira que hemos construido una, digamos, organización supranacional maravillosa, que es la Unión Europea. Mira que hemos hecho una moneda común para 16 países. Mira que... Pero qué difícil es sostener todo este universo, toda esta arquitectura preciosa de civilización, de democracia, de estado del bienestar, en este nuevo mundo, porque el futuro no es lo que era. Pues yo termino, señoras y señores, diciéndoles que esto de la RSE no es ajeno a todo esto. Créanme, no es ajeno. Quienes nos hemos acercado a la RSE desde una visión reivindicativa de un mundo empresarial más ligado, más vinculado a las grandes causas de la sociedad, pensamos que la responsabilidad social es también la condición necesaria para la competitividad. Solo siendo los mejores, como los de Murcia, que sacan lechugas y las venden en 120 países, siendo los mejores con su producto hortifrutícola, o quemando las cáscaras de las almendras, o haciendo todo lo que ustedes hacen y que hoy nos han enseñado aquí tan bonito, solo con empresas que hacen eso, que lo que hacen lo hacen los mejores, en una triple reivindicación de sostenibilidad, de competitividad y por supuesto de respeto a la cultura de las condiciones laborales y de los derechos humanos. Solo siendo los mejores, solo siendo excelentes, seremos competitivos. Y Europa, y nosotros, los españoles,
como europeos, no tenemos más futuro que ser los mejores, que ser excelentes. Gracias.